Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jiko, que el día de hoy amanecimos con el tercer programa de Are You Sure. Me imagino que muchas de ustedes ya lo vieron, pero de ser el caso de que no han podido verlo o tienen problemas, por favor comuníquense conmigo. Hay varias cuentas que están ayudando para que podamos ver la serie si es que no tenemos el servicio de Disney Plus, y si no, pues algo se nos ocurrirá, pero por favor contáctenme porque me daría mucho gusto que puedan ver la serie. Hay mucho que platicar, pero los detalles en realidad como tal no los voy a comentar aquí porque ya saben que estoy sacando los análisis de lo que yo veo, siento, ¿verdad? Cada vez que pues disfruto de Are You Sure y ustedes conmigo, y me hace muy feliz que estemos compartiendo estos momentos. Creo que lo que sí puedo decirles es que Jimin se veía precioso. También puedo decirles que no sé qué pasa con la pancita de mi Jimin, pero que espero que en los siguientes programas ya se sienta bien, porque si otra vez andaba así como desanimado, como con náuseas, como cansado. Ahora también sabemos que Jimin estaba haciendo una gran cantidad de cosas en esta época, o sea, se estaba terminando de preparar. Ya estaba, me imagino, por la fecha que era septiembre, pues ya tenía como que la presión un poco fuerte para terminar todos los detalles de Muse. Entonces, bueno, es maravilloso poder verlo y verlo sonreír. Creo que es así como el premio mayor, no sé ustedes. Esto es básicamente el comienzo de Are You Sure, cuando están llegando a comer, que Jimin se retrasó un poquito porque se quedó atrás en el auto, no se sentía bien. Y todos dicen que qué bonita sonrisa de Jungkook cuando por fin ve a Jimin. Bueno, pues así tenemos también para el día de hoy una gran cantidad de arte que, ¿dónde está disponible? Sí, ya en nuestra cuenta de Domina y su Imperio Romano, para que vayan a verlo. También les voy a ir diciendo de una vez que si me quieren ir poniendo sus comentarios de cómo se sintieron respecto a este programa de Are You Sure. Yo todavía estoy procesando muchas cosas porque yo soy media lenta para esta clase de situaciones. Ahora que me toque volver a ver el video para sacar mis capturas y comentar y así, pues ya podremos hablar más en detalle. Y por cierto, agradecer a todos los que están llegando aquí al canal. Muchas gracias, me hace muy feliz ver que somos cada vez un poquito más y un poquito más. Muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo, por suscribirse, por ser miembros del canal. A todos los que están, muchas gracias. Por cierto, también recuerden que ya está disponible el tarot de BTS. Si ustedes van a la comunidad en YouTube, al canal principal, van a ver que tenemos diferentes como pestañitas. Denle a la de comunidad para que vean todas las cosas lindas que les voy dejando. Esto que ya es un adelanto del próximo episodio, ya se está volviendo uno de mis momentos favoritos, nuestro Jimin pirata. Y vean esta comparación de él de chiquito, es que tiene la misma cara, o sea, qué bárbaro. Ay, bueno, ahora está más guapo, si he de ser sincera. Hablando de estos momentos de Are You Sure donde pues no se sentía bien Jimin. Ahora sí que mientras los otros reían, mi niño estaba así todo serio, pero tenemos momentos preciosos. Ya ustedes también me van a ir comentando. Si me vienen a visitar acá a Boys We Love en ex Twitter, se van a encontrar con que ya dejé un montón de mis momentos preferidos. Ever JJ KPGM también de inmediato empezó a dejar. Hace 9 horas que empezó con sus ediciones. Yo no sé cómo edita tan rápido. De verdad me lo pregunto. O sea, debe de tener, me imagino que una computadora monstruosa con una supercapacidad, porque hace estas ediciones casi que a una velocidad y debe de tener una cantidad de archivos de los chicos también impresionante, porque le gusta mucho hacer esto de que empezamos con el pasado y luego de repente nos pone escenas de lo que estamos viviendo actualmente. No, es una maestra. La que maneja esa cuenta, bárbara. Me puede encantar. Y aquí vean ustedes nuestros momentos hermosos de Jimin. Todavía no lo vemos en la piscina. Yo ya estaba esperando poder ver sus preciosos tatuajes, pero todavía no se me hace ese momento. O sea, tenemos mucha magia que descubrir con Jimin. Va a estar emocionante lo que se viene. Vean su comparación, gatito ahí desmayado en el suelo, mi pobrecillo. Sí, bueno, pero ya les decía, vamos a tener que comentar muchísimos detalles. Esto que era lo que esperábamos y bueno, ya sabemos lo que obtuvimos, pero este arte es una belleza. Este que está basado en el segundo episodio de Are You Sure, cuando los chicos estaban caminando por el bosque. Qué bonito se veía, la verdad sí le quedó bien lindo a Kina. Ya saben que Kina también es una super maestra. Empiezan también a sacarnos todas estas imágenes preciosas, este collage de fotografías con los tres. Miren,
En resumen, les puedo decir que estoy muy enternecida. Mi corazón está lleno de ternura y creo y espero que eso se pueda reflejar en lo que vamos a platicar en el próximo análisis de Are You Sure cuando llegue al episodio 3. Vean este sexy arte. Ya sé, no debería, pero es que está hermosísimo. Y ya saben que esta artista también como la amo. Si yo pudiera, créanme que le haría una exposición a esta mujer. ¡Qué bárbara! ¡Qué manera de hacer las cosas! Dice, adoro demasiado la dualidad que maneja el Beaming Cook. Por un lado teníamos a Jimin manejando, que se me hizo una total locura, se ve bellísimo. A mí me encantan los hombres manejando autos, no me pregunten por qué. No tanto así, debo decirles, en moto, aunque hay que reconocer que la moto de Jungkook es un monstruo, de verdad. Y si comparamos a Tae, pues hasta ternurita da, de verdad. Sin embargo, bueno, si yo tuviera que manejar algo, definitivamente me iba con Jimin en el coche, y si no, probablemente la de Tae. La monstruosidad que maneja Jungkook, ni loca. Dice, Jimin en sus momentos de Are You Sure estuvieron muy traviesitos, pero ya les digo, no voy a hablar mucho de eso ahora porque vamos a encontrar el momento de hacerlo, pero sí quería que ustedes vieran cómo está actualmente las redes. No he encontrado ningún hashtag raro, ya saben a lo que me refiero, pero ni del Jikook ni del Taekook, o sea, todo está como muy callado, lo cual ya no sé si es bueno o malo. Habla una vez más de la humildad de Jimin, sus zapatitos. Ay, es que les digo que estoy verdaderamente enternecida. Y dice, como antes, ahora otra vez. Y es que parece ser que parte del trabajo de Jungkook es recoger los zapatos de Jimin. Cuando Jimin por fin se suelta y se lanza a correr descalzo, bueno, muy divertido momento, pero ya no me hagan hablar ustedes, no me hagan hablar. Ya tenemos bastante con ver a este preciosísimo hombre, este arte que también se me hizo hermosísimo de Jungkook en Sapporo. Bueno, cuando lleguemos a Sapporo yo creo que ya todas vamos a estar más que alucinadas. Este otro momento que fue muy bonito de los tres recostados, también Ever JJ KPDM, como me gusta decirlo, bueno, corrió para sacarnos este momento y hacer otras referencias del pasado con los chicos. Les digo que yo quisiera ver su archivo de fotografías y de videos, debe ser súper impresionante. Sobre todo aquí lo que nos pone es Jimin siempre recostándose en la pancita de Jungkook. ¡Qué bonito! Ya ves que... Ay, recordar es volver a vivir y me lo he estado diciendo toda esta semana. Ay, este arte petit me gustó mucho porque cómo dibujaron a Sofía y sus medias. Se veía tan bonita esta mujer, o sea, hay que reconocérselo, se veía preciosa. Si yo me vistiera de alguna manera para cantar con Jimin, sería como ella se vistió. Se veía elegante, pero a la vez también se veía muy atractiva. No, hombre, se veía hermosa. Y bueno, ya tenemos este petit art para demostrarlo. Mucho, pero mucho de Jimin, porque ya saben que pues es mi súper favorito. Esta que es una noticia feliz. Oficialmente Who se lleva la victoria de la semana en M Countdown. Acumula 2 trofeos del show musical, convirtiéndose en la 10ª victoria de Jimin en su carrera como solista. Esto es bueno y muy importante porque en realidad sabemos que la canción ahorita va prácticamente sola, dado que Jimin no ha podido hacer presentaciones en vivo ni ha podido dar entrevistas porque está dentro de su servicio. Entonces esto por eso tiene tanto significado y tanto peso, porque es lo que Jimin dejó y la presencia que ellos manejan es tan fuerte que ni siquiera tienen que estar aquí para lograr que la canción sea un éxito. Basta con la calidad de la producción, de sus voces y de todo lo que ellos están haciendo y dando para que nosotros pues podamos reconocerlo y Jimin se corone, imagínense. Bueno, pues esto sería por el día de hoy. No las voy a retrasar mucho, las voy a dejar y los voy a dejar con esta preciosa, pero preciosa sesión de fotos de Jimin. Su cabello también, qué barbaridad, qué bonito se veía el cabello de Park Jimin. Bueno, es que es un sueño hecho realidad. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo, que si no se han suscrito al canal, siempre es un buen momento para hacerlo, que aquí este señor precioso junto conmigo, pues se los vamos a agradecer hasta el infinito y más allá, que no nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible y hasta entonces les dejo un beso gigante.